Hola, hola, guachaporis, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más en donde el día de hoy quiero agradecer enormemente a nuestro invitado porque se trasladó desde Obregón hasta acá y la verdad que nos va a compartir información bien valiosa que muchas veces desconocemos o que en muchas ocasiones no le prestamos la atención adecuada, la importancia necesaria y que de verdad puede impactar muchísimo su salud. El día de hoy quiero darle la bienvenida a Jorge Padilla. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación, Karen. La verdad que desde hace tiempo, ya planeándolo, por fin estamos aquí para hablar de temas muy interesantes en lo que nos compete, en lo que nos gusta y en lo que puede impactar positivamente en la gente. Sí, sobre todo que WhatsApp es esta plataforma en la cual podemos informar, promover y sobre todo, pues, más allá de informarlos, queremos también educar, ¿no? A los pacientes y que Sí. vean la importancia de todo el tema de la nutrición, alimentación, bienestar. Y el día de hoy vamos a platicar acerca, Jorge, del ritmo o bien ciclo circadiano. Sí, es un concepto, creo yo, que se ha estado popularizando. Afortunadamente, en los últimos años ya se habla más de este reloj biológico, ¿no? En palabras sencillas para que la gente lo pueda entender también, nos referimos al ritmo circadiano o ciclo circadiano, a este reloj interno que tenemos todos nosotros y realmente la mayoría de seres mamíferos también tienen un reloj muy similar en comportamiento fisiológico y que nos vamos dando cuenta a raíz de que se amplían las investigaciones y que se amplía el conocimiento a la fecha de que lo regula básicamente todo en el metabolismo humano. Entonces tengo que entender perfectamente bien cómo funciona, cómo yo puedo optimizarlo y llevarlo al siguiente nivel. ¿Para qué? Para poner nuestra salud realmente en condiciones al 100%. ¿Por qué? Porque este reloj biológico viene de estar muy desbalanceado con nuestro estilo de vida moderno, viene a estar desregulado o desfasado y también vamos identificando que la mayoría de enfermedades crónicas y enfermedades de diferentes tipos están de alguna u otra manera relacionadas a este problema de desbalance del reloj biológico. Entonces es importante, ¿verdad?, ampliar todo lo que tiene que ver con el ritmo circadiano. Así es, sobre todo mencionarles cuál es la importancia, porque podremos escuchar de nuestro reloj biológico que sí, que el sol, que tenemos que estar conectados, pero no vemos cuál es el impacto que tiene esto en nuestro organismo, ¿no? Sobre todo para tener funciones óptimas, adecuadas y que nuestro metabolismo, nuestro sistema nervioso funcione bien. Pero antes de entrar de lleno al tema, ¿qué te parece si nos describes más o menos tu trayectoria, quién eres, para que la gente te conozca? Sí, bueno, colega nutriólogo, yo estudié la licenciatura en nutrición, también me formé en un máster en alimentación dietética humana, en la parte clínica, una especialidad en nutrición deportiva principalmente es mi formación académica y pues entre otras cosas ahí que hemos estado realizando últimamente a nivel de docencia, bueno ya con años de antelación, un poquito de investigación, apasionado también de todo lo que tiene que ver con el tema de salud integral, de medicina integrativa, en los últimos años también y con todo lo que nos ha tocado vivir a nivel individual, también cosas fuertes en experiencias de salud y también a nivel colectivo con a raíz de la época pandémica. Hemos cambiado mucho nuestro enfoque, hemos cambiado mucho nuestras perspectivas y nuestros abordajes con los pacientes. Y sí tengo que decir que ahorita no me sabría definir al 100% y no podría decir que soy un nutriólogo convencional, vaya, en mis tratamientos y en mis maneras de atacar las problemáticas que vemos, pero más o menos, como para sintetizarlo, sí. Y es que dijiste algo bien clave. Creo que anteriormente se decía, ay, ve al nutriólogo o a nutrición Ujú. y es perder peso. Pero hoy en día sabemos que tiene mucho que ver nuestro reloj biológico, incluso la calidad del sueño, la conexión con la tierra, el estrés, o sea, es multifactorial, ¿no? Y cada vez como nutriólogos vamos viendo la importancia de cada factor, ¿no? Mencionado. 100%. Si no tenemos ese abordaje desde miras de atacar el problema de raíz y eso pues te lo da realmente, yo trato de sustituir ya el término de medicina tal cual general y yo pues esto de la salud integral es algo que defiendo a capa y espada, que todo profesional de la salud, invariablemente, sea cual sea tu especialidad, tenemos que tener esta idea, ¿no? Que ir más por este enfoque integrativo que muchos dicen, oye, es que caes en lo genérico.
no te defines, te tienes que especializar. A cómo están las cosas, nutriólogos, enfermeros, médicos, tenemos la responsabilidad de ya ampliar nuestro abanico de posibilidades y maneras de ver los abordajes terapéuticos para el bien de los pacientes. Totalmente. Y ahora sí, yéndonos al tema el cual acordamos, que es el reloj biológico. Por favor, explícanos qué es el reloj biológico. Sí, mira, de la manera más resumida y fácil, este reloj biológico es algo majestuoso. Yo le llamo el reloj musical, el reloj de la vida, vaya. ¿Y por qué musical? Bueno, no nos vamos a meter en temas de energía, de frecuencia, de sonido, Vibras. de vibración y todo lo que de repente ya empieza a sonar por ahí, pero cuando nos vamos adentrando profundamente en el tema nos damos cuenta que es algo fascinante desde la perspectiva, número uno, que hay un reloj maestro. ¿Dónde está? Ahorita lo mencionaste, sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso central. Es un conglomerado de neuronas que reciben una señal primaria y se activan. También lo mencionaste. Esa señal, número uno, viene de la exposición de la luz natural del sol, del rey sol, y que a través de los rayos ultravioletas de tipo UVB es que puede estimularse este reloj maestro primario en el sistema nervioso y que ocurre una cascada de señalización secundaria, es decir, se activa aquí y mandamos una señal a los relojes periféricos, es decir, los que están por todo el cuerpo. Y estos son los que ya estamos nosotros viendo, que estamos observando, se van relacionando, si están activos, si están desactivados, cómo están en óptimas condiciones para poder realizar muchas funciones que decíamos, oye, ¿cómo es que la digestión, bla, bla, bla? Oye, ¿cómo es que el sistema linfático? Oye, ¿cómo es que la resistencia a la insulina? Podremos hablar miles de cosas y yo cada vez me sorprendo más de dónde inició todo. Desde la señal primaria de este núcleo supraquiasmático que se le llama oficialmente, ¿no? Al reloj maestro, pero que todo tiene que ver con el estímulo de la luz natural. De ahí viene mucho, mucho lo que hemos estado platicando y divulgando en redes sociales de la importancia de perder el miedo, este miedo infundado que hemos tenido todos a la exposición al sol. Bueno, Que estamos en porque da Sonora. cáncer. Sí, entonces yo sé que hay que ser cautelosos, que hay que ser moderados, que hay que informarnos bien de los tiempos, de la latitud, mil cosas. Pero en términos generales, esto de que el sol cause cáncer, yo lo iría eliminando cada vez más. De entrada, por lo que acabo de decir, y pues bueno, páncreas, corazón, hígado, nervios, torrente circulatorio, riñones, pulmón, prácticamente en todos los órganos y sistemas de nuestro conglomerado, de todo nuestro organismo, depende del reloj biológico, sí o sí. Y es que es algo que a lo mejor hoy en día, con nuestro estilo de vida tan acelerado, no le tomamos la debida atención, ¿no? O incluso no dormimos bien, la calidad del sueño, sabemos que a lo mejor hay personas que funcionan mejor en la noche, otras personas que funcionan mejor en el día, pero sí o sí, o sea, estamos destinados a poder adaptarnos a este reloj biológico para que nosotros funcionemos bien. Ahora, ¿en qué consiste este ciclo circadiano? Comienza, no sé si tenga fases o comienza a lo mejor en la mañana, la exposición al sol y hasta que después poco a poco se van generando estas hormonas, la melatonina ya para dormir. ¿En qué consiste ese ciclo? Somos seres diurnos, partiendo de ahí. Necesitamos la exposición continua porque la pregunta referente a eso es ¿en qué momento del día es mejor tomar el sol? Yo le saco la vuelta a tomar el sol y más aquí en Hermosillo, Sonora, Ciudad Obregón, a mediodía, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta que en diferentes fases, como dices, en diferentes momentos, por ejemplo, la luz que viene del alba, del amanecer, es la que mayormente se relaciona con estimular el reloj maestro que acabo de describir. Pero la luz y los diferentes desfases de rayos ultravioletas o equilibrio o balance de rayos ultravioletas tipo UVB y tipo UVA que se da en el mediodía se relaciona con mayor producción de vitamina D, tan importante que yo sé que has hablado también al respecto. Pero los rayos ultravioletas y el equilibrio en los tipos de rayos que se da en el atardecer se relaciona con mayor producción
de la hormona que mencionaste, que es la melatonina, que va a ayudarnos a conciliar, a propiciar el buen descanso, el buen sueño, etc, etc, en sus diferentes fases. Entonces, si tú me preguntas a qué hora es mejor tomar el sol, no te sabría decir porque cada momento del día es indispensable. Y si yo no tengo al menos la exposición moderada en cada momento de las 24 horas del día, pues realmente voy a tener un desequilibrio hormonal a diferentes niveles. ¿Y cuál es la relación que tiene esta con el tema, por ejemplo, de la señalización que mencionaba? Sabemos que temas de leptina o la grelina, hay personas que les da hambre por la noche e Sí. incluso preguntarte cuál es el principal reto o cuál fue a lo que nos enfrentamos en temas de pandemia, que sabemos que no nos expusimos al sol y que vivimos sobre todo en nuestras casas. Claro, de hecho, a raíz de esta época tan tétrica, tan oscura para la humanidad, literalmente hablando, fue que vimos, número uno, la mayor deficiencia de esta hormona, la vitamina D, en todas las poblaciones, en todas las etapas de vida, y yo lo sigo viendo en la consulta, la repercusión de esto que dices, totalmente vinculado a los bajos niveles de vitamina D. Y antes pensábamos, oye, es que solamente es la salud ósea, solamente tiene que ver con el tema de mineralización ósea. No, o sea, la vitamina D es una cosa majestuosa, divina del metabolismo humano que está implicado en un sinfín de cosas que no terminamos nunca, ¿no? De platicar. Así es. Pero por una parte eso. Por otra, hay problemas con la melatonina, por supuesto. La gente piensa que lo va a solucionar con una pastillita, con la suplementación. Lo primero es regular tu ciclo circadiano, restablecer tu reloj biológico, porque de nada te va a servir, hasta puede ser contraproducente tomarte ese suplemento si no has partido de lo número uno. Y tres, ahorita que mencionabas el tema hambre, saciedad, apetito, pues tú sabes, todos tenemos, o la gran mayoría, desbalances hormonales, por ponerte un ejemplo. Personas que no tienen un buen reloj biológico van a tener desregulación de la GLP-1, que es el péptido similar glucago número 1, y la AMPK. Los precursores de estos genes, que se ve mucho en el ritmo circadiano, en la epigenética, propician que yo tenga hambre a todas horas, que a mí me dé mayor apetito por la noche, que tenga un descontrol enorme con la insulina y que mis vías catabólicas, es decir, lo que tiene que ver con la degeneración, con los procesos Destruir. principalmente, sí, tal cual, van a estar mayormente activados que lo contrario. Y eso para nada es bueno. Entonces, eso sí, repito, lo estamos observando con mayor frecuencia a la hora de que la persona, obviamente, no descansa bien, no llega a un sueño profundo y reparador, no tiene adecuadas horas de descanso en su semana. Y no me dejarás mentir, es la mayoría de pacientes que llegan con nosotros. Ya podríamos hablar de las repercusiones a nivel de microbiota intestinal, cómo eso se viene a encaminar en una ansiedad, depresión, etc, etc. Pero bueno, a final de cuentas, todo es el reloj biológico. Y es como un efecto dominó, ¿no? Sí. Una orquesta, o sea, se desencadena, por ejemplo, un problema para conciliar el sueño y se viene resistencia a la insulina y de resistencia va a diabetes y Total. de diabetes ansiedad, depresión. Y bueno, es algo que no para cuando realmente tu problema a lo mejor es el tema de no dormir bien o no obtener la adecuada suficiente vitamina o Ujú. exponerte al sol o el tema del estrés. Sabemos que el cortisol está también muy ligado y por último también mencionarte el tema de que nuestro sistema nervioso del cual nos platicabas en un inicio, sabemos que este se, por así decirlo, restablece por la noche, se recupera por la noche. Es total. Entonces, yo sí tengo que procurar, número uno, lo que estamos diciendo, el tema de exponernos al sol desde las primeras horas de la mañana, para eso precisamente, para yo tener los niveles de melatonina a tope, a máximo nivel, ya partiendo de media tarde en adelante. Eso la gente no lo entiende. Oye, ¿cómo es posible que si yo, me estás diciendo, ¿verdad?, que tengo que exponerme más al sol, yo no sé cómo eso, no entiendo cómo eso va a mejorar mi sueño? Pero cuando te pones a estudiar cómo funciona el ritmo circadiano y el balance entre melatonina y cortisol y cómo va fluctuando en 24 horas, vuelvo al inicio. Todo comenzó
de que te diste 15, 20 minutitos, no te pido más, 15, 20 minutitos de exposición a la luz natural a primeras horas de la mañana. Hay gente que dice, puedes mirar directamente a la luz del sol, no te va a pasar absolutamente nada. Hay una práctica ancestral en diferentes culturas en este planeta que lo llevan haciendo desde miles de años y lo relacionan con, pues sí, la salud. Entonces, eso es lo que empieza a regular la melatonina para que este pico vaya gradualmente aumentando, aumentando, aumentando cada vez que nos vamos acercando al anochecer. Y lo contrario, que vamos reduciendo, reduciendo, reduciendo los niveles de cortisol. Pero bueno, uno con el estilo de vida moderno, con los horarios, que con el trabajo, que con el estrés de la familia, entre 1000 factores, tiende a ser todo lo contrario. Mis niveles de cortisol van disparándose, descontrolándose durante todo el día y eso pues también causa desbalances de la melatonina que llega en niveles aberrantes y no me dejan conciliar el sueño más tarde. E incluso prácticas que hacemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, tomar café 6, 7, incluso 8 de la noche, ahí va una bomba y un impedimento a la Sí, melatonina. Cenar sumamente pesado y bien tarde, otra bomba que no me va a dejar dormir bien. Y bueno, son cositas o hábitos, por así decir, que van a lo mejor interrumpiendo un adecuado funcionamiento de mi organismo, ¿no? 100%. Yo sé que tengo harto a los alumnos, yo sé que tengo harto a los pacientes, pero es que mira, partiendo de esos hábitos, de esas recomendaciones tan sencillas, pero puedo entender con el estilo de vida de la mayoría de personas que me dicen, oye, me estás rompiendo todo lo que yo ya normalicé y que me encanta seguir así, levantarme y lo primero que hago, ni siquiera me tomo un sorbo de agua y ya me estoy preparando el cafecito. Recuerden que esa bomba, como dices, de cafeína, en cuanto yo me levanto, 2 horas después de que yo me levanto, no debería de estar tomando cafeína, estimulantes, ninguna bebida cargada de cafeína y ningún tipo de alimento, vamos a decir ya para resumirlo, porque eso va a propiciar que los niveles altos de cortisol que tenemos basalmente, normalmente elevados, cuando me levanto, se van a mantener elevados aún más. Y así Es un factor, sí, cuando te levantas es cuando los picos de cortisol están más altos, exactamente. entonces debemos de dejar pasar 1, 2 horas mínimo, ¿no? Dos Para que horas, baje un si poquito. se puede más, más. Porque incluso ya después del café no te hace. Exactamente, exactamente. O sea, cuando tú ya te metes a ver ese metabolismo circadiano del cortisol, dices, Dios mío, ya entiendo por qué después no duermo bien, ya entiendo por qué no me alcanzo a recuperar, ya entiendo por qué el famoso mal del puerco aparece con cualquier cosa y a mediodía ya no aguanto más. Entonces, ¿qué está pasando? Desde la primera acción de la mañana. Exacto. Ujú. Lo primero que haces, ¿no? Al despertar va a tener mucho impacto. Y hablando también en temas de ansiedad, en mi estado de ánimo, todo eso tiene mucho que ver, porque sabemos que si yo duermo bien y sobre todo obtengo ese sueño profundo, esa calidad de sueño profundo al siguiente día, voy a tener mejores decisiones en cuestiones a mi alimentación, no voy a estar buscando azúcar o algo que me mantenga despierto, ¿no? Entonces creo que todo está en nuestro reloj biológico, hacerle caso y que también tiene mucho impacto o incluso mucha importancia, por ejemplo, en aquellas personas que trabajan de noche. O sea, cómo todo se les voltea, incluso estudios dicen que Sí. aquellas personas que trabajan en la noche tienen mayor probabilidad o posibilidad de resistencia a la insulina, diabetes y bueno, una bomba también de cosas. Es así, la mayoría de publicaciones que analizan todo este tema del ritmo circadiano alterado, pues trata de profundizar en estos grupos de personas, en esta población, que sí, o sea, tienen un reloj biológico totalmente a la inversa de la mayoría. Y sí es importante esto porque la enfermedad crónica degenerativa se está disparando cada vez más, es una realidad que tú la conoces muy bien y tiene su origen aquí en esto que estamos platicando. Y mira, ahorita que lo mencionas también, otro dato circadiano, le vamos a llamar, en cuanto a la gente que tiende a desvelarse mucho, que no rinde, ya sea por el O trabajo, estudio. por una desvelada, por el estudio, por la rumba, por lo que tú quieras. Las epigalocatequinas del té verde, si yo digo, bueno, tengo que bajarle al café, me están pidiendo algo pues sumamente difícil, una alternativa pudiera ser el té verde. Yo sé que tiene su cantidad ahí también discreta de cafeína, Ok. pero esos antioxidantes tan bondadosos se ve que pueden ayudar a reducir la neuroinflamación
a través de la regulación de ciertos genes circadianos en el sistema nervioso central. Y también en poblaciones donde, pues bueno, no alcanzo a dormir ni 5 o 6 horas a veces, tengo problemas de toda esta índole, pudiera ser una alternativa. Que ojo, lo mismo, puede contener ciertos niveles de cafeína, pero abismalmente diferente a el café convencional. Y así, actualmente se están estudiando muchos alimentos, muchos componentes e ingredientes en lo individual. Ya sería también bastante hablar de la suplementación, de cómo nos pueden ayudar, promover, ir regulando genes circadianos, porque estos relojes, para la gente que te oye, ¿por qué le dices relojes? Los relojes simplemente son genes, son conglomerados proteicos, ¿no? Que reciben señales, se activan, se desactivan. Listo. Entonces, ¿yo cómo puedo promover que se activen los que se tienen que activar en el momento del día y que se desactiven los que se tienen que desactivar en cada momento del día? Ok, primero hábitos, lo que estamos diciendo, ir modificando estilo de vida, pero luego sí, puede ser un coadyuvante, puede ser un empujoncito extra, buscar ciertos alimentos estratégicamente en algunos momentos del día o ciertos suplementos que te den el extracto individual en ciertos momentos del día para ayudar, para simplemente dar un 5 o 10% extra al tratamiento. No es que me va a solucionar el problema, no es de que, ay, me tomo esto y ya, magia. Aunque la magia sí existe, pero bueno, no exactamente así. Ajá. Exactamente, ¿no? Sí. Y por eso también recomiendan muchas veces a lo mejor cenar alimentos ricos en triptófano y este tipo Exacto, de cosas a eso que voy. dices tú, bueno, ciertos nutrientes te pueden impactar mucho mejor en tu alimentación y en tu organismo si los consumes aquí, allá, etcétera. Exactamente. Que finalmente buscamos un estilo de vida saludable, balanceado, pero si tú haces pequeños cambios, puedes ver grandes diferencias en ese tipo de cosas. Tal cual. Otro dato circadiano, el chocolate. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, ciertas sustancias también consideradas polifenoles, antioxidantes, en el cacao, de preferencia un cacao lo más natural, lo más puro, lo más íntegro, se ha visto que puede ayudar a regular otros genes circadianos que se relacionan con todo esto que estamos diciendo. Y por ejemplo, ¿dónde tendría sentido meter un nutriente de esta índole? Media tarde en adelante, sumado Y a tiene magnesio una, también, sí, ¿no? a una carga muy importante de minerales, entre ellos el magnesio, que viene de una fuente natural de preferencia. La suplementación puede ayudar, pero primero busquemos fuentes naturales a través de la nutrición. Y pues bueno, desde esa perspectiva pudiéramos usarlo estratégicamente, ¿verdad? Y así nos podemos ir con una amplia gama de opciones, dependiendo, claro, de lo que asimila, lo que tolera, lo que prefiere el paciente, antes de pensar en complejidades, ¿no? Muchos comiendo chocolate ahorita, Jorge, Tranquilos, que estamos todo. hablando de un cacao, de un chocolate Sí, todos a media natural. tarde comiendo así. Sí, ¿no? Y chocolate. ahorita, pues bueno, las temporadas. Sí, Ujú, exactamente, ¿no? Algo bien importante es la relación que tiene esta con el sobrepeso y la obesidad. ujú. Háblanos un poquito acerca de las enfermedades que puede a lo mejor detonarse por un mal funcionamiento de nuestro reloj biológico. Yo siempre digo que el eje central de todo esto, desde la perspectiva fisiopatológica, es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, yo sé que parecemos disco rayado y que Sí, hemos o el hablado azúcar, ¿no? mucho, sí, pero no solamente ocurre a nivel pancreático, no solamente ocurre a nivel de mi hígado, es algo que ya estamos evidenciando a nivel multifuncional y multiorgánico. Es una resistencia insulínica a nivel celular que inclusive puede ocurrir acá arriba, en el sistema nervioso. Entonces, partiendo de ahí, ¿dónde hay resistencia a la insulina? Sobrepeso, obesidad, diabetes, hígado graso, enfermedades neurológicas como el Alzheimer, etc, etc, etc. Y muchas cosas que decíamos eran estrictamente autoinmunes, no tenían supuestamente nada que ver con todo lo que acabamos de decir. Nos damos cuenta que todo lo contrario a lo que vamos avanzando. Entonces, por ponerte otro ejemplo, los principales genes relojes del ritmo circadiano, que es el BMAL1 y el gen clock, por ponerme muy teórico, ¿no? Pero Ah, caray. sí, bueno, esos dos, porque no he sabido cómo rebautizarlos, pero quienes saben un poquito del tema, ok, con una dieta obesigénica, con una dieta occidental, alta en ultraprocesados, azúcares refinados, todo lo que siempre decimos. Bueno, la dieta aberrante de nosotros, del mexicano, ni hablar.
es una dieta que va a alterar esos dos primeros relojes que son los principales que estudiamos en este tema. Y se ha relacionado, no solamente con que aumento de peso, no solamente con la adipogénesis, que sea mayor producción de grasa visceral, etcétera, no. Se está relacionando con mayor riesgo de carcinogénesis, con diferentes tipos de tumores. Oye, ¿cómo llegamos desde que tú me estás diciendo que el ritmo circadiano y que el reloj de acá y que ahora mayor riesgo de cáncer? Cuando yo pensaba que el sol me iba a matar de cáncer, ahora me estás diciendo, bueno, totalmente es así. Si nos metemos a la parte más estricta, molecular, celular, pero a final de cuentas te estoy diciendo eso. Si tú no regulas tu ritmo circadiano, sí, mayor riesgo de obesidad, sí, mayor riesgo de diabetes, pero inclusive esta real epidemia, me atrevo a decir, que estamos viviendo a nivel mundial de cáncer, a todos los niveles y a todas las edades, es también un vínculo estrecho con el mal funcionar del reloj biológico. Y es que es lo de menos, a lo mejor el sobrepeso o la obesidad que yo pueda tener, ¿no? Sino lo que eso conlleva. Y es que también otro de los temas polémicos que sobre todo enfrentamos como nutriólogos es el tema de que el sobrepeso o la obesidad hoy en día ya es considerada una enfermedad. ¿Y cómo le puedes decir a una persona que a lo mejor metabólicamente está bien, pero tiene algún grado de sobrepeso o obesidad, que necesita crear hábitos saludables o necesita a lo mejor también reducir esa adiposidad, la grasa visceral, porque eso representa un riesgo en un futuro y no vamos a poder revertir, que dijimos una palabra clave. Una palabra polémica. Sí. Mira, ¿Cómo que revertir? sí que nos hemos dedicado mucho a divulgar ahí en redes y pues sí, los videos que a veces causan este revuelo y que de repente pues ya llegamos a la censura, bueno, ya te imaginarás, tiene que ver con esto. Se dice, partiendo de la diabetes, que no tiene cura, que no hay nada que hacer. Yo quiero decir algo que va a sonar fuerte, pero es algo que viene de lo más profundo de mí. Pienso yo que toda condición, toda enfermedad, y lo voy a poner entre comillas muy marcado, se puede revertir, se puede solucionar. Ojo, ya viene el médico, ya viene el profesional, ya viene el bata blanca a decirme, ¿sabes qué? La palabra correcta o el término correcto es remisión. Bueno, hasta cierto punto estoy de acuerdo. No será lo mismo o será mucho atrevimiento decir reversión, remisión o curación. Pero si yo ignoro la evidencia que tenemos hoy en día, científica y no tan científica, si yo ignoro el cúmulo de testimonios de un sinfín de personas alrededor del mundo que están expresando esto, que se está ya publicando también y que gracias a la expansión de la información que tenemos hoy en día, vamos descubriendo más y más casos de éxito. Tú le preguntarás a un paciente que desapareció la enfermedad tal cual, porque podemos hablar de la diabetes, pero hay casos de reversión, remisión o curación en lo que tú me quieras decir. Si nos metemos al cáncer, pues sí, ahí explota la bomba, ¿verdad? Pero yo, repito, sí voy a caer en ese atrevimiento, en esa esperanza, en esa fe, en como le quieras llamar. Debe decir que todo hoy en día, claro, con trabajo, perseverancia, paciencia, apegándonos a diferentes tratamientos, sumando todo lo que podamos sumar, pero a final de cuentas, con mucha fe y esperanza y con mucho amor, se pueden solucionar problemas de salud que antes pensábamos era imposible. Pues me doy cuenta que en esta vida no hay imposibles. Y te puedo hablar de testimonios de pacientes, te puedo hablar de testimonios propios, pero el punto es, esa reversión se puede lograr y es totalmente posible en esta realidad. Y ahora, ¿cómo lograrlo, no? Porque muchas veces también llegamos a una etapa en donde ya estoy muy avanzada y que claro se puede, como bien mencionas, ¿no? Pero aquí lo más importante, como lo hemos comentado, es informar, promover e incluso, pues hasta si es posible, hacer accionar e impulsar a las personas a poder influir de esta manera a que creen hábitos saludables, pero desde niños incluso, ¿no? Desde la adolescencia para poder prevenir enfermedades en un futuro. Porque hablando de diabetes, hipertensión, que es lo que más se conoce como enfermedades crónico-degenerativas y que vienen ligadas muchas más, no se desarrollan de la noche a la mañana. O sea, no es algo que aparece hoy y mañana ya tengo diabetes, no, sino son hábitos que yo voy haciendo día con día.
Así es, a eso íbamos a hablar de que también, pues nosotros que nos dedicamos un poquito a la parte de nutrición infantil, abordaje en la medicina aplicada en los niños hoy en día, pero bueno, con un carácter totalmente preventivo. Decíamos nosotros, bueno, preventivo, ahorita niños diabéticos, 5, 6, 7 años de edad. Cuando yo me imaginé durante mi etapa de estudiante, en mis primeros años como profesional, que iba a estar viendo diabetes en esas etapas, ¿no? Niños ya con enfermedades autoinmunes que ni siquiera conocíamos nosotros en sus tiempos y que por todos lados se está disparando. El tema de también trastornos neurodegenerativos. El autismo, ni lo quiero, sí. O sea, 1000 cosas que pudiéramos abordar. El tema es totalmente la importancia y la relevancia. Yo le decía a mi amigo ahorita, tenemos que atacar esto directamente con un enfoque integrativo, pero con las familias. Hacer equipo directamente ¿para qué? Para arrancar el problema de raíz, porque si tú crees que solamente yéndote con el niño y haciendo una dieta ahí perfectamente bien y suplementándolo y medicándolo, vas a lograr algo a un largo plazo, creo que no vamos por el camino correcto. La gran mayoría de las veces me atrevo a decir que la gran problemática radica en el ambiente familiar, con los padres de familia. Es triste, pero creo que es la realidad. Y si no atacamos ese problema, como te digo, y no lo arrancamos de raíz, sinceramente pienso yo tenemos esa batalla más que perdida con las cifras, con la epidemiología que estamos observando y que parece que no va a decrecer en los próximos años, es algo verdaderamente alarmante. Entonces sí, ese trabajo de conciencia que tenemos todos nosotros y la responsabilidad que tenemos todos nosotros en nuestra sociedad de poder evitar realmente que ya es un problema, que esto ya es algo que se nos ha salido de las manos hasta cierto punto. Entonces, no dejar que avance, que esta época de pandemia nos ha puesto contra la espada y la pared y nos ha evidenciado muchas cosas, si no tomamos esto como una lección de importancia para poder cambiar, pero cambiar desde lo más profundo, con mucha conciencia y realmente empatía hacia los demás, porque todo nace, pienso, también desde ahí, ¿no? El realmente quiero cambiar, pero por impactar positivamente en mi hogar, en mi familia, en mis hijos, en mi pareja, en todo, la verdad es que vamos a tener algo totalmente nuevo. Y es Así que es. muchos ya hablan de esto, ¿no? Y es que es algo irónico cómo es que cada vez hay más estudios, evidencia científica, pero cómo es que cada vez hay más sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión. ¿Qué es lo que consideras tú personalmente que esté sucediendo? ¿La industria? La industria obviamente tiene un factor importante en todo esto, ¿verdad? Hay algo ahí oscuro, quizá que no quisiera también tanto perderme ahí, pero no podemos tampoco responsabilizar o echarle toda la culpa, ¿verdad? A esos factores que quieras o no son externos. Oye, que el desconocimiento, que a mí no me enseñaron, que yo no sabía, que eran otros tiempos, menos es pretexto. Oye, el estilo de vida, que los horarios, que el trabajo, que el estrés. Ok, también lo puedo entender, pero tampoco es justificación al 100%. Vuelvo a lo mismo. Tu niño, y me encantó eso que me venía diciendo mi estimado Milo ahorita en el camino, le preguntas a los papás y bueno, en la consulta pasan un sinfín de situaciones cuando tienes a toda la familia también ahí y el padre de familia, oye, a ver, escucha al doctor y dile por qué no quieres comer verdura y por qué no quieres la ensalada y por qué tal, tal, tal. Señora, ¿y usted qué come? Es que no le gusta la papaya y es que, no me gusta a mí tampoco y así, ¿no? ¿Y usted come ensalada? ¿Y usted qué desayuna? Y usted tampoco toma refresco, ¿verdad? Ah, no, fíjese, doctor, que mire, si yo no tomo refresco, me duele la cabeza y pues, mire, doctor, es que a mí nunca me gustó la papaya. Los hábitos se van a replicar 100% en todas las generaciones. Observemos lo que estamos viviendo y es prácticamente una réplica, ¿verdad? No queremos cambiar, ¿cómo esperemos que el otro vaya a cambiar? Y eso multiplícalo, ¿verdad? Y vemos el reflejo en nuestra sociedad. Entonces, todo tiene que iniciar
desde nosotros. Si no, no esperemos que el cambio se dé en lo externo. Y ya metiéndome mucho, híjole, ya nos metimos a un tema muy intenso, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que en temas de familia en muchas ocasiones para calmar que lloren o que estén inquietos los niños, pues les dan ¿qué? La tablet o el celular o quieres unas papitas, quieres unas galletas, quieres algo con azúcar, ahí está. Pero vamos cubriendo e incluso ahora sí adentrando un poco al tema de la salud mental, impidiendo que ellos reconozcan sus propias emociones, ¿no? El por qué me siento así o el calmarlos, sino simplemente queremos que dejen de llorar y les damos algo de inmediato. Entonces también estamos como muy susceptibles a ese video que me tiene que enganchar en 10 segundos, si no yo ya perdí y le doy scroll al Instagram o a lo mejor al TikTok o con los niños, ¿no? ¿Sabes qué? Ya para de llorar, pero toma eso. Y desde ahí estamos actuando mal, o sea, eso también es un hábito. Lo reconectamos con lo primero, con lo que iniciamos. Y bien mencionado, la exposición excesiva, continua, a la luz artificial, a la luz azul que le llamamos, de los dispositivos de pantalla, háblese celular, tablet, televisión, desde primeras horas de la mañana hasta que te duermes, casi siempre todo el día estamos expuestos a esto, es uno de los principales desreguladores, inhibidores de nuestro reloj circadiano. Y le estamos haciendo esto a los niños. Niños que desde los primeros años de vida, como bien dices, están expuestos y están aquí con la pantallita. Para solapar, para calmar, para distraer, para que no delata lo que tú quieras. Pero estamos haciéndole un daño enorme a los niños con este total descontrol de su ritmo circadiano desde los primeros años de vida. Y otra hormona que pudiéramos mencionar y sumar a la mochila es la dopamina. La dopamina también se está observando cómo viene a desbalancearse con todos estos estímulos tan efímeros que tenemos todos nosotros, pero que estamos propiciando desde los más pequeños, la hormona de la motivación, que podríamos decir. Este desbalance, Karen, la verdad, como ya lo mencioné desde el inicio, está vinculado a un sinfín de cosas, pero como estamos observando, dando una pincelada nomás en ese tema, en los niños con diferentes grados o diferentes tipos de autismo o esto que llaman el trastorno obsesivo compulsivo o ya, en ese amplio baraje de condiciones que también el ritmo circadiano está por los suelos. Entonces ya no se trata solamente de la obesidad, ya no se trata solamente de que si me da hambre o no, ya no se trata solamente de todo lo que nosotros pues tratamos en una consulta convencional con el nutriólogo. Esto va mucho más allá de lo que pensábamos y no se va a solucionar con una pastillita, porque por un lado le doy la tableta, le doy el celular, listo, que no llore. Cuando da lata le doy el chocolatito, le doy el pastelito y le doy la paleta, ¿ok? Y cuando ya la bomba explotó, ¿qué le damos? La medicación. Es una humanidad, te lo digo de todo corazón, que me asusta. ¿Hacia dónde vamos? Pero tengo fe y esperanza. Sí se puede. Oye, Siempre. y alguna recomendación, por ejemplo, para aquellas, tanto personas adultas como niños, que ya nos fuimos un poquito al tema de los niños, Ujú. alguna recomendación que puedan hacer ellos, porque a lo mejor es algo que no pueden controlar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, el tema de la ansiedad por los carbohidratos, el ciclo de los carbohidratos, ciclo vicioso, sé que es un tema que muchas veces les digo, bueno, tú puedes, pero es algo que fisiológicamente tu cuerpo te lo está pidiendo porque tus picos de glucosa y de insulina están más que desregularizados y más que al top, entonces Ujú. es algo que quieres controlar, pero no puedes. Ahora vámonos al reloj biológico. ¿Cómo es algo que tú puedes controlar o que quisieras controlar y hacerlo bien, pero cómo empezar? Empezar por el inicio, por lo que dijimos. Exposición a la luz natural del sol. Eso quiere decir que me tengo que Uno, levantar temprano. sí, la verdad. Porque ya ves que hay personas y se está poniendo muy de moda ese tema de que hay sí, el club de las 5 a.m., pero hay personas que Bueno, trabajan mejor de noche, entonces va a depender, por supuesto, pero con que yo tenga exposición a esta luz en el transcurso de la mañana, ya será ganancia, ¿verdad? Antes de agarrar el celular, antes de ponerme a trabajar en la pantalla, antes de todos estos estímulos secundarios, yo tendría que buscar ese primer paso. Ok,
Romper el ayuno es otro tema, seguramente bien dominado por ti, ¿verdad? Que ya lo habrás manejado. ¿Cómo rompo el ayuno? ¿Cuáles son mis horarios de consumo, de ingesta? ¿Hasta qué horas vengo a hacer mi última ingesta del día? También es un gran regulador del ritmo circadiano. A mí me encanta la frase, trillada, pero se ve el sol, se cierra la cocina. ¿Listo? O sea, ay, doctora, ¿a qué horas tengo que cenar? ¿A qué horas tengo que desayunar? Oye, Oye, ahora en invierno a las 5:30. lo siento mucho, Y es que sí pero tiene mucho que ver. En invierno hay mayor deficiencia de vitamina D por lo mismo del sol. exactamente. Tú te vas a lo complejo y llegas a lo simple. Entonces yo te lo voy a simplificar así. Se va el sol, se apaga, se cierra la cocina. ¿Escucharon? Punto. Así. Vas a ir viendo con esos simples hábitos, y bueno, digo simple, pero muchos me dicen, me tiran con la hoja y, doctor, ¿cómo es posible si yo vengo cenando a las 11, 12 a veces? Pues Dios te bendiga, ¿verdad? Pero vas a Las tener, agruras. por supuesto. ¿Y qué cenas? Otra historia. Pero hay que empezar por ahí, Karen. Yo no puedo pensar en complejidades, en suplementos, en soluciones rebuscadas, si yo no tengo la base de mi salud bien solventada. Ahora los niños, pues rápidamente, cómprate unos moldes ahí de figuritas, de colorcitos, de paletitas, ¿ok? Y aprende, métete a la cocina, busca alternativas, dedícale, por Dios santo, media hora a la cocina a buscar algo llamativo, apetecible, nutritivo para esos momentos puntuales donde deseamos gestionar mejor el tema de ansiedad, de apetito, del dulce, lo que tú quieras. Pero hay muchas maneras, y tú lo sabes, que lo trabajamos con los pacientes para poder cambiar esto. Primer paso también, limpia tu cocina. Limpia, por el amor de Dios, toda esa basura que tienes ahí en tu alacena, en tu refri. Si no lo tienes a la mano, también es algo ya muy positivo. Que no esté al alcance de los niños, que no esté ahí fácilmente para poder consumirlo. Ya bajas la frecuencia con la cual llegas a consumir las papitas, que el dulce, que el chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ten a la mano ya estrategias diferentes, edúcate, reedúcate, ¿verdad? Y aplica esto poco a poquito, primeramente contigo, como digo, para que seas el reflejo para tu infante. Así es, algo bien importante, ¿no? Cómo empezar con pequeñas cositas, porque luego queremos dar el gran paso y realmente puedes empezar con pequeñas cositas mínimas, ¿no? Tal Que te cual. pueden ir ayudando. Y es ahí cuando muchos pacientes, ¿qué es lo primero que dicen? Me siento mejor y me siento más desinflamada. Uy, la Exacto. inflamación. La inflamación, no, pues 3 horas aquí. Yo te pregunto rápidamente, en esta época invernal, ¿cuál es tu gusto culposo? Peor, Híjole, aquí al peor. aire, Así, si Jorge. tuvieras que elegir un platillo, una bebida, un postre decembrino o navideño, ¿qué elegirías si solamente pudieras probar uno? Híjole, yo creo que mi debilidad es el café, Ok, malamente, pero no lo veo tan mal si es americano y ya. respetando las horas, ¿no? Ujú. Pero si me dices algo así que sea, yo soy amante, por ejemplo, de un frappé de café. Ok, yo te pregunto a ti, ¿hay la manera de hacer un frappé saludable? Ay, súper. Claro que sí. Y la gente me dice que yo no puedo vivir sin el pastelito, yo no puedo vivir sin el brownie, yo no puedo vivir sin lo que tú quieras. Siempre hay una alternativa mejor. Y eso solamente hablando en el ámbito de nutrición, pero conlleva, pues, meterte a la cocina, meterle ganas, meterle energía, meterle amor, ¿verdad? Para poder cambiar esta situación. Aplica para todo. Ahí está la responsabilidad de nosotros, como padres de familia, como tutores, como docentes, maestros, lo que tú quieras, como profesionales de la salud, en ir revirtiendo esta situación, que como te digo, se nos ha salido de las manos, pero ahora depende de nosotros poder recomponer el camino. Oye, pero algo bien curioso Ujú. y algo bien delicado sobre todo es el tema de saber qué es cada cosa, por así decirlo, para cada persona. ¿Por qué? Porque dijiste algo bien importante, cómo hacerlo a lo mejor un postrecito mucho más saludable. Pero también recae la otra parte, que también como nutriólogos es algo que ahí estamos, ¿no? Barajeando toda la información.
que algo muy calórico, que la harina de almendras, que si uso la bebida de almendras, que si es agua, que si me nutre, que si no. Entonces, a lo mejor sí te vas por ingredientes más naturales, menos industria, menos azúcar, pero está la otra contraparte de que también puede que sea algo muy calórico y que a lo mejor si tú estás en un objetivo en específico, pues no sea tan bueno. Entonces, también como que hay que balancear, ¿no? Ese Sí, tema. buscar ese equilibrio, ese punto medio. ¿Por qué? Porque es verdad, la parte socioeconómica es algo que tenemos que considerar y cómo nosotros individualizar cada caso, cada situación, cada abordaje que vamos teniendo. Pero yo te podría decir que se Va a ser pueden mucho hacer mejor. maravillas, sí, se pueden hacer con 2, 3 ingredientes, totales maravillas que ni te imaginas. No tengo que tener a fuerzas la mejor harina, el mejor lácteo, los ingredientes orgánicos, ¿no? Ay, que se están yendo mucho por ese tema también. Exactamente. Entonces, vuelvo a lo mismo. Es experimentar, es informarme correctamente y asesorarme perfectamente bien en estos temas para buscar esas alternativas idóneas, de que se puede, con voluntad, con paciencia, con perseverancia, con trabajo, con amor, con todo lo que ya dijimos, se pueden hacer realmente las cosas bien. Y en ese camino estamos de ayudar a la gente, de promover un estilo de vida saludable y darle vuelta a esta situación que nos ha tocado vivir. Y que estamos hablando de un tema que podemos decir que es el pan de cada día, ¿no? El Sí, tema de los problemas del sueño y conciliar el sueño y que nos estamos enfrentando también a una epidemia en donde los medicamentos, sobre todo los que son pues muy dependientes como el prazolam, todos estos también de que son muy fuertes, que son ya hasta psiquiátrico. ujú, Digo que claro, ir de la mano de los médicos es importante, ¿no? También no hay que saltarnos esa parte, pero muchas veces estamos tomando un medicamento cuando está en nosotros poder, pues a lo mejor poder establecer ese reloj biológico nuevamente, ¿no? 100%. Paciente que consume medicamento, luego tiene que buscar la solución de No, dos claro. cosas, de su enfermedad y de lo que dejó el medicamento a su paso. Es así, y yo siempre lo digo, y si tú me sigues en redes sabrás que a veces me pongo ahí fuerte con el tema de la farmacología y de la Ujú. industria, porque es así como lo describes. Y si no hacemos algo también para ir limpiando lo que ha dejado este exceso De medicamento. de medicamento, de tratamientos mal empleados, de una sobremedicación y automedicación, que es otro tema también, pues la verdad, fíjate, todo el trabajo que tenemos que hacer aún. Así es. Ujú. Oye, ¿cuáles son aquellos como puntos importantes para poder tener una calidad de sueño? Por ejemplo, sabemos que la temperatura influye, Sí, la luz artificial. ¿Cuáles son como esos 5, por ejemplo, recomendaciones que les puedes decir a las personas que nos están viendo o escuchando para que puedan comenzar poco a poco a mejorar este reloj biológico? ya dijiste dos, indispensables. Ya mencionamos ahorita también el tema de los horarios. También fundamental tener horarios establecidos. Los nutriólogos siempre han dicho desde siempre de que 5, 6, 7 comidas en el día, a mayor ingesta No, mejor. hombre. No necesariamente, ¿no? Bueno, me atrevería a decir que casi nunca será lo adecuado según lo que estamos viviendo. Entonces ve ajustando tu ventana de alimentación, tus horarios de comidas. También esencial. Yo sumaría la gestión del estrés. Meditar podría ser. Bueno, es una práctica Mm, que me agrada, que me gusta, pero hay diferentes estrategias, diferentes métodos. Todo lo que venga encaminado a regular estos niveles de cortisol tan descontrolados que ya platicamos, va a mejorar mucho, bastante la calidad de sueño. La meditación, la oración, la contemplación, como le quieras llamar, o diferentes estrategias, como te digo, cada cosa a cada paciente. claro. Pero eso sí yo pienso que es la base de lo que podemos tratar o lo que podemos Leer se recomendar. puede. La lectura muy recomendada, pienso yo, a partir de media tarde en adelante. Digo, no hay un horario establecido para todo y menos para la lectura, pero creo, y en testimonio de varios pacientes, que puede ser también un método efectivo
para conciliar el sueño. Ok, Ujú. perfecto. Entonces la temperatura, Sí. el tema de los horarios de comida, Ujú. la luz artificial podría ser y Sí, el control del estrés también, importante. lo ponemos ahí, por supuesto. Y por último, testimonios. Nos encantaría conocer casos de éxito. Bueno, casos de éxito tienes uno aquí enfrente de ti. Bueno, rápidamente, yo he hablado un poquito más y me he atrevido a expandir, a comunicar y a compartir mi experiencia, ¿no? Que a mí en eso del año 2018 para acá me toca pues también una situación de salud fuerte, donde a mí me diagnostican un tumor de características muy complejas a nivel hepático, que pues ya te imaginarás, El impacto. por supuesto, un giro rotundo y radical en mi vida y en mi familia. Y después de estos 5 o 6 años aproximadamente de tratamientos, de situaciones un sub y baja, de todo tipo, cirugías, etcétera, pues puedo decir que soy una persona totalmente distinta desde todos los ámbitos. He tenido que reformar mi cúmulo de creencias, he tenido que cambiar de raíz muchas cosas que yo, fíjate, siendo profesional de la salud, nutriólogo, lo que quieras, bueno, tal vez no era ejemplo de vida, ni en eso ni en lo otro. Y no voy a decir, oye, pues fue estrictamente por la alimentación, multifactorial. Nadie está exento. Mil cosas, pero exactamente, nadie estamos exentos de absolutamente nada. Y en mi caso tuvo que ser ese parteaguas en mi vida para dar ese paso adelante. Y después de haber rozado un abismo inconmensurable, hoy puedo decir y puedo disfrutar de sí, presumir también ser una persona totalmente distinta a la que yo venía siendo tanto humanamente, personalmente, pero también como profesional, ¿no? Y eso es algo que yo invito a la gente a que no se espere, no llegue el momento de que muchos dicen, la gente no cambia a no ser, ya sea por una enfermedad, por un accidente, por una pérdida cercana o por la vejez. Y hay gente ni con eso. Hay gente que ni siquiera con la suma de esas varias, ¿verdad? No esperes a vivir algo así para dar el paso de cambiar tu vida. Eso es el mensaje que yo quisiera dejar aquí, es el mensaje que trato de transmitir también para con mis pacientes y todo tiene que ver con acá, sí, en gran parte más bien. Así Y es. pues bueno, ha sido un gusto estar aquí en este programa por fin, compartiendo, Por fin. divulgando de todo esto y pues ojalá llegue la persona que tenga que llegar también para que dé ese pasito adelante. Y este cambio es totalmente necesario, Karen. Ya no es una opción. Yo diría que ya estamos prácticamente obligados todos a mejorar nuestra salud y sobre todo empoderarnos de nuestra salud de una vez por todas. Así es. Pues muchísimas gracias, Jorge, por abrirte, por compartirnos tu historia y sobre todo pues por esta información tan valiosa que el día de hoy nos dejas por acá en Huachapori Gracias. en este episodio. Muchísimas gracias. Un gusto. Gracias. Y bueno, es momento ya de despedirnos. Muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Les aconsejo que si a ustedes les sirvió este episodio, también por favor lo compartan a aquellas personas que les sea de su interés. Nos encuentras en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify como Huachapori. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un episodio más.